Buenos días. Wow, hoy es un día muy particular. Esta semana muchas personas están enfermas todavía. Tuvimos que hacer muchos cambios, incluso en el equipo de voluntarios. Así que, bueno, espero que hoy igual podemos estar atentos a la voz de Dios, a nosotros que gracias a Dios podemos estar. Y bueno, simplemente quiero que dispongamos nuestros corazones, nuestras mentes para recibir lo que Dios tiene para nosotros esta mañana. Señor, gracias por el tiempo que nos has dado a través de la música en el que podemos expresar nuestro sentir, nuestra gratitud, pero también, Señor, en el que podemos pensar en cuál es el propósito por el que nos has llamado, cuál es esa meta que nos has dado y cuál es tu plan para con nosotros, tu plan puntual, cómo nos quieres usar, de qué manera nos quieres usar para tu reino. Y creo que esta mañana, a través de la conclusión de lo que ha sido esta serie, hay algo, Señor, que en lo personal siento que ha resaltado y ha sido de mucho pensar, y es en que todos compartimos una tarea en común. Más allá de las formas, de los estilos y de los tiempos que tú tengas para cada uno, de las cantidades, tú nos has llamado a cumplir una meta en común, y eso lo compartimos todos aquellos que somos tus hijos. Yo te ruego, Señor, que hoy podamos estar receptivos a ese mensaje. Oramos en tu precioso nombre. Amén y amén. Ok, listo. Algo que quiero decirles esta mañana y que espero que ha sido igual para ustedes es que hemos pasado a través de toda esta serie por cada uno de esos hombres, y hemos estado considerando de manera especial los rasgos de personalidad tal vez más significativos de cada uno de esos hombres que Dios llamó para una misión especial, ¿cierto? Y decimos que es una misión especial porque no hay más apóstoles en este tiempo, ¿sí? Eso es algo que nosotros necesitamos recordar siempre. Tal vez hay personas reclamando en este tiempo un apostolado para tratar de imitar lo que hicieron esos grandes hombres, pero la Biblia es clara en señalar que no es posible por los requisitos que deberían reunir esos hombres. Y Dios usó a esos hombres de manera especial. Y hemos notado que esos hombres no eran pues los superhombres, ¿cierto? De hecho, tenían luchas como cada uno de nosotros. De hecho, muchos de nosotros nos identificamos con ellos porque decimos, wow, yo pensé que eso solamente me pasaba a mí. Yo pensaba que solamente yo era el explosivo, la explosiva. Pero ¿cómo era Pedro? ¿Cierto? Y entonces hemos visto que esos hombres no eran los superhombres. Tenían sus propias luchas, eran de carne y hueso como cada uno de nosotros. Pero aún así, Dios los llamó, Jesús los llamó, y ellos se convirtieron en los pilares de la iglesia. Es decir, Dios los usó para plantar su iglesia en el mundo. Y la Biblia nos dice que Cristo es la piedra principal, no, Cristo es la piedra angular. Pero sobre la enseñanza de esos primeros hombres es que la iglesia está siendo edificada, ¿cierto? Y entonces Jesús nos dice, Dios nos dice en su palabra, ustedes necesitan, la iglesia necesita seguir edificándose sobre la doctrina y sobre las primeras enseñanzas que nos dieron esos hombres. Entonces, quisieran que fuéramos a Hebreos y pensáramos en uno de esos textos que para mí ha sido crucial desde el principio, desde los comienzos en mi vida espiritual. Ese fue uno de los primeros textos que aprendí. Y está en Hebreos capítulo 1, versículos 1, tal vez 2, la primera o la última parte de ese versículo. O la primera parte. Dice, hace mucho tiempo Dios habló ¿de cuántas formas? De muchas formas y de diversas formas o maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y luego dice, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Eso es genial. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha hablado. Dios nunca ha descuidado
un momento su creación, ¿sí? Por eso cantábamos No me soltarás. Y qué bueno que Dios nunca, absolutamente nunca nos ha soltado. Dios nunca se ha alejado de su creación, nunca ha dejado de obrar. Los que nos hemos hecho a veces los locos somos nosotros, ¿cierto? A veces no escuchamos, pero eso no quiere decir que Dios no haya estado hablando todo el tiempo y queriendo llamar la atención de su creación, ¿cierto? Y habló en el Antiguo Testamento por los profetas, por los jueces, muchos mensajeros, y llegó el punto en el que se hizo hombre y estuvo en medio de nosotros. Y esa fue la forma más clara en cómo Él pudo hablar. ¿Aún así todos escucharon? No. Aún así hubo muchas personas que no creyeron. Pero qué bueno que esos 12 hombres, con sus imperfecciones, creyeron. Pero Jesús ya no está en la tierra, ¿cierto? De una manera tan visible como lo estuvo con esos discípulos. Pero qué bueno que antes de partir al cielo, Jesús instauró la iglesia, ¿cierto? ¿Dios sigue hablando al mundo? ¿Ustedes qué creen? ¿Dios sigue hablando al mundo? Sí. ¿A través de quién? A través de nosotros, a través de la iglesia. Y qué bueno que esos hombres dejaron la base. Qué bueno que Jesús pasó 3 años magníficos de formación intensiva con esos 12 hombres. Recordemos que uno le traicionó, entonces decimos de 11, ¿cierto? Que formó de una manera especial. Claro, hubo más personas que estuvieron ahí. Pero en Hechos capítulo 1, versículos 8, cuando Jesús ya parte al cielo de manera como definitiva, antes que viniera el Espíritu Santo, Dios le dice a esos 12 hombres y a las personas que estaban con ellos: esperen al Espíritu Santo, porque ustedes van a ser de ahora en adelante mis testigos. De ahí en adelante, la iglesia es la voz de Dios sobre la tierra. Entonces, eso es genial, porque incluso la iglesia en el Antiguo Testamento nosotros ni siquiera la vemos. Eso era algo nuevo, y eso nos habla de por qué la iglesia tuvo tanta oposición, de por qué habían tantas personas diciendo: espera, pero ¿esto qué es? ¿Cómo así que de la noche a la mañana ahora todos tenemos acceso a Dios? ¿Y cómo es que estos hombres tan comunes, tan rústicos, que ni siquiera tienen una educación, son las personas que Dios va a usar para este nuevo proyecto, ¿sí? Y por eso la iglesia tuvo tanta oposición, y por eso nosotros todavía vamos a tener tanta oposición. Pero qué bueno que podemos recordar las palabras de Jesús también. Y quiero que vayamos a Filipenses capítulo 1, versículo 6. ¿Y qué dice Pablo a los filipenses en esta ocasión? Él les dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, ¿qué va a hacer? La continuará. Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta que quede completamente terminada. ¿Cuándo va a pasar eso? El día en que Cristo vuelva, ¿cierto? Así que vamos a estar en una lucha y vamos a estar creciendo. Pero hoy vamos a hablar un poquitico acerca de eso. ¿Qué es el crecimiento? ¿Qué es que Dios sigue trabajando en nuestras vidas y que pues la hora va a estar terminada un día? Antes de eso, yo quisiera hablarles de 2 cosas esta mañana. Es importante que nosotros recordamos, por un lado, que esos hombres, sí, fueron llamados cuando no eran perfectos, cuando tenían sus propias luchas, cuando tenían sus propias cargas, que no eran superhéroes, pero nosotros necesitamos recordar también que ellos fueron transformados. Es decir, necesitamos recordar que sí, ellos fueron escogidos cuando no eran nadie, decimos en nuestro contexto, ¿cierto? Pero Dios los llamó para que fueran personas usadas por Él y que tuviesen la capacidad de impactar al mundo en el que vivieron. Porque a veces simplemente nos quedamos en la idea de que, ok, Dios puede usar
A cualquiera, sí, y amén por eso. Pero una vez que Dios nos llama, Él empieza un proceso que es ascendente, en el que decimos, ok, sí, qué bueno que Dios me tomó estando en estas condiciones, pero no me tomó para que me quedara en esas condiciones. Y es ahí entonces donde decimos, el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a terminar, la va a perfeccionar. Y cada día que nosotros vivimos, Él está trabajando en nosotros. Algo implícito en el versículo que acabamos de leer es la idea de que esta es una obra continua. A veces nosotros sentimos que Dios no está obrando. Incluso a veces pueden ocurrir eventos a nuestro alrededor que pueden hacernos creer que, ok, ¿dónde está Dios en este momento? Pero Dios no va a parar de trabajar. Él comenzó y Dios termina lo que comienza, ¿sí? Dios no es como nosotros que a veces vamos dejando por ahí tareas sin terminar, pero Dios sí termina lo que empieza. Y una de esas tantas cosas que Dios va a terminar es la obra que Él comenzó en cada uno de nosotros. Cuando digo que este es un texto muy conocido, es porque para mí lo es, pero curiosamente casi siempre simplemente me quedo en el versículo 6 y Dios va a terminar la obra que empezó. Pero esta semana ocurrió algo interesante y es que pude mirar los versículos que están antes y los versículos que están después. Y quiero que miren conmigo el versículo que está, miremos los versículos 3 al 7. Filipenses 1, versículos 3 al 7. Y miremos lo que Pablo está hablando a sus hermanos, a la iglesia que está en Filipos. Dice, cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría. ¿Por qué? Porque han colaborado conmigo en dar a conocer, ¿qué? La buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? El Evangelio, ¿cierto? Esa es la buena noticia. La buena noticia no es que Dios nos va a solucionar todos los problemas, ¿ok? La buena noticia no es que si nosotros nos acercamos a la iglesia, entonces todo se va a solucionar. Los problemas con el jefe, los problemas en mi hogar, mis problemas de personalidad y ser explosivo. No, tal vez esas cosas van a arreglarse. Pero la buena noticia es que Jesús vino, murió, que fue sepultado y que resucitó. ¿Para qué? Para darnos la vida eterna. Esa es la buena noticia. Y Pablo dice, oro con ustedes y cada vez lo hago y lo puedo hacer con tanta alegría porque ustedes están conmigo en esta tarea de dar a conocer la buena noticia. Luego dice, colaborando conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo. ¿Desde cuándo? Desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora. Y luego sí tenemos el versículo que nos encanta. Y el versículo que nos encanta dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta el día en que quede completamente terminada, el día en que Jesús, o Cristo Jesús, vuelva. Y luego el versículo 7 dice, está bien que sienta estas cosas por todos ustedes, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan conmigo nuevamente en el favor especial de Dios, tanto en mi prisión como al defender y confirmar que la verdad de la buena noticia. Ellos aparentemente no usaron cosas que nosotros decimos, como necesito más información, ¿cierto? ¿Ustedes notaron estos creyentes en Filipos a partir de qué momento empezaron a entregar la buena noticia? Desde el primer día, dice Pablo, que escucharon la buena noticia. Ellos no dijeron, no, espera, es que yo la verdad, de hecho, no estoy siquiera muy convencido de lo que estoy creyendo, si es verdad, si es mentira. Yo necesito estar completamente convencido de que definitivamente
lo que me están enseñando en la iglesia es verdad para poder transmitirlo. Eso es importante. Pero estas personas entendieron la responsabilidad que Dios les estaba dando desde el primer día hasta el día en que Pablo, o el día en que ellos están recibiendo esas palabras que Pablo les está escribiendo. ¿Y saben eso que me hace pensar? Que esa es la obra que Dios también está perfeccionando en nosotros. Es decir, en la medida en que Dios está trabajando en nosotros, está trabajando en la vida de otros. Cuando Dios llamó a Pedro, cuando Dios llamó a Juan, cuando llamó a cada uno de sus apóstoles, los que fueron sus apóstoles, Él no estaba pensando solamente en ellos. Estaba pensando en el mundo entero. Fíjense que la obra que ellos hicieron, o que Dios hizo a través de ellos, nosotros, 2000 años después, casi estamos siendo partícipes. Entonces, es posible que esa obra que Dios está perfeccionando, esa obra que se está desarrollando, también es inherente a lo que Dios está haciendo en otros. La pregunta es, ¿cuántas personas ahora en la obra que Dios está haciendo en nosotros están conociendo a Jesús a través de nosotros? Tal vez parte de esa obra que Dios está perfeccionando ahora mismo en nosotros es que necesitamos ser responsables y llevar la buena noticia. Eso es importante y eso es inherente al crecimiento espiritual. No podemos decir es que Dios está haciendo una obra perfecta en mí y ahora soy más santo que hace 10 años, pero no estoy llevando la buena noticia. Eso es inherente. Eso es algo que necesita ocurrir. Entonces, decimos a veces cosas como necesito más información. Bueno, si necesitamos más información, pues necesitamos buscarla y necesitamos ser intencionales con eso. A veces decimos es que no creo que sea el momento. Bueno, siempre es el momento para dar una buena noticia. Y vamos a hablar de eso esta mañana. Entonces, ya vimos lo que ellos eran, lo que esos apóstoles eran, pero ellos nunca se quedaron como eran, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entendieron que necesitaban cumplir con un propósito. Entonces, quiero que vayamos a Mateo, capítulo 4, y miremos los versículos 17 al 22. Mateo, capítulo 4, versículos 17 al 22. Perdón. El versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar. ¿Porque eran qué? Pescadores. Y eso es interesante para lo que vamos a estar hablando de aquí en adelante. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré ¿qué? Pescadores de hombres. ¿Ustedes se imaginan lo que pasó por la mente de Pedro? Que era tan impulsivo. Yo creo que él no pensó en la atarraya, él pensó en el anzuelo, ¿cierto? Dice, ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo y su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. ¿Por qué estaban en la barca Juan y Jacobo? Porque eran pescadores también. Eso fue algo que vimos cuando pasamos por ahí. Los primeros 4 discípulos, apóstoles, eran pescadores, eran compañeros de trabajo, eran amigos y eran la mayoría, como dijimos, de Galilea. Entonces, Jesús los llamó, el versículo 22, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, los siguieron. Ok, ellos entendieron aquí que se debían a otros. Parte de nuestro crecimiento espiritual y esa obra que Dios se comenzó y que está terminando en nosotros, una parte esencial en ese proceso es entender que nos debemos a otros. Es entender que lo que hagamos o dejemos de hacer con nuestras vidas va a afectar positiva o negativamente a otros.
¿Por qué? Porque ya no nos debemos solamente a nosotros, nos debemos a otras personas. Es entender que en medio de ese proceso vivimos también para otros. Y en esa tarea, seguro, nosotros vamos a necesitarnos unos a otros y vamos a tener momentos de flaqueza, sí, vamos a tener momentos de debilidad, sí. Seguramente cuando Pablo le está diciendo a los filipenses, el que comenzó en vosotros la buena obra la va a terminar, seguramente es porque ellos estaban haciendo la tarea. Y seguramente ellos estaban compartiendo la buena noticia a muchas personas. Y tal vez ellos en algún momento pudieron sentirse decepcionados, tal vez pudieron sentirse desanimados. Pero en medio de ese proceso, Pablo les dice, Dios va a terminar la obra. Tal vez esa semilla que ahora están regando no la van a ver, pero si ustedes lo están haciendo, si ustedes están compartiendo la buena noticia, en el tiempo de Dios, ese fruto va a germinar. Entonces, en medio de esa situación, esos hombres, esos apóstoles, entendieron que habían sido llamados a pescar, ¿sí? A entregar la buena noticia. Nosotros somos llamados a entregar la buena noticia. Esos 12 hombres fueron llamados ¿a qué? A ser pescadores de hombres. A donde iban, lo que hacían, lo que comunicaban, tenía que ver con eso mismo que ahora estaban entendiendo y que estaban abrazando, y que era la idea de ser pescadores de hombres. Ahora, en nuestro contexto es bien particular el término pescar, ¿cierto? Tenemos un trasfondo negativo. De hecho, ¿ustedes recuerdan las pescas milagrosas? Sí, eso es negativo. ¿Ustedes conocen el proverbio o el adagio como un pescar en río revuelto? ¿Sí? ¿Sí? Ajá. Es como, aquí, este es un buen momento para aprovechar. Yo lanzo el anzuelo y miro a ver qué aprovecho. Eso es algo muy negativo, pero tenemos una sociedad que hace honor, ¿sí? a ese proverbio. Muchas personas están por ahí viendo la oportunidad, ¿cierto? Y eso es algo muy, muy negativo. Pero también algunas personas ven algunas acciones de la iglesia, de algunos creyentes, y están pensando, ¿será que muerdo o no muerdo el anzuelo? ¿Ustedes alguna vez se han sentido como, ¿será que esto es así tan chévere? Como que se están siendo engañados y como que están pensando, ¿qué hay detrás de esto? Pues ¿saben qué? Muchas personas están pensando de esa manera, y a veces nosotros como creyentes tal vez sí estamos haciendo ese tipo de cosas. Tal vez la iglesia sí ha llegado a hacer ese tipo de cosas. De hecho, yo recuerdo un amigo que me dijo, yo vine por primera vez a la iglesia porque mi abuela me mintió. Él dijo, yo vine por primera vez a la iglesia porque mi abuela me dijo que íbamos para otro lugar y terminé en la iglesia. Y gracias a Dios que esa persona terminó creyendo. De hecho, compartimos el instituto bíblico porque estudiamos juntos y eso fue genial. Pero esta señora, la abuela de mi amigo, es como si estuviese usando un anzuelo, ¿cierto? Y puse una carnada y entonces mi amigo dijo, chévere, me van a llevar a una fiesta o me van a llevar a algún lugar que a mí me gusta. Y terminó en otro lugar. Pero ¿saben cuál es el problema? En el que caemos muchas veces, que nosotros sentimos que el evangelio necesita una carnada. Pregunta, ¿por qué ponemos una carnada cuando vamos a pescar? ¿Por qué ponemos un pedacito de carne, un pedacito de cebo, una lombriz? Para atraer el pez. Hacemos eso por eso. Mi padre y yo cazábamos, y ese era uno de los planes que amaba. Sábados en la tarde era sábado de caza, de cacería, ¿sí? Y no pescábamos, pero he tenido la oportunidad de ir a pescar, por eso sé cómo funciona. Pero a veces necesitamos colocar ceba a algunos animales.
Entonces simplemente por donde ellos pasaban, colocábamos lo que ellos comían y obviamente que ellos se acercaban y entonces nosotros aprovechábamos y los cazábamos. Pero hemos llegado a creer que si no presentamos el evangelio de X o Y forma, entonces la gente no va a creer. Y pensamos que necesitamos presentarlo de una manera tan llamativa y entonces pensamos en el super programa, porque es que si le decimos a la gente, mira, si tú no crees en el evangelio, no solo te vas a condenar, no te vas a librar porque ya estás condenado o condenada. Y pensamos que si no, eso es ¿cómo se nos ocurre? No, necesitamos lanzar el anzuelo y con una carnada. Y saben, no estoy diciendo que eso es malo, porque por mucho tiempo lo hemos hecho. Y creo que hemos obtenido fruto de eso. Tuvimos por 10 años los eventos masivos de Día Cero, en donde íbamos y los que tuvieron la oportunidad, bueno, creo que tú tuviste la oportunidad de ir, y era una forma completamente distinta en cómo presentábamos el evangelio, y era genial. Y usábamos música mundana, decían algunos cristianos, y de hecho, ¿quieren que les diga una cosa? Algunas personas dijeron, no, ¿por qué necesitamos música que se escucha en cualquier lugar del mundo, que los chicos y la gente escucha en los bares, en las discotecas? Bueno, creo que ya no se habla de discotecas, ¿cierto? En donde se emborrachan, en donde se drogan, y ahora nosotros venimos a un evento evangelístico y nos salen que ustedes usan estas cosas. Pues bien, nosotros entendimos que a veces necesitamos hablar el idioma y el lenguaje que hablan los demás, y está bien. Pablo dijo eso: me he hecho judío a los judíos, me he hecho como si estoy bajo la ley a los que no lo están, aunque yo tampoco lo esté. Así que no hay nada de malo en eso. Pero el problema es que a menudo sentimos que si no es a través de eso, entonces no podemos hablar del evangelio. Y siempre estamos pensando en que necesitamos un momento especial, en que necesitamos pasar mucho tiempo con una persona, y eso es algo muy personal. Ese ha sido mi problema. Que yo digo, no, es que yo quiero que primero me conozcan. Ok, sí. ¿Y saben? Han pasado 3, 4, 5, 6 años y nunca he sido puntual al hablarles del evangelio a personas que he conocido en los últimos años. Porque siento que el evangelio necesita una ceba, que necesita a ese toque que lo haga especial. ¿Saben qué? El evangelio es el premio mayor. No necesita decoraciones, no necesita algo que lo haga más llamativo. Si las personas lo aceptan como es y lo entienden como es, perfecto. Pero no tenemos que adornarlo, no necesita ser adornado. De hecho, en el afán de adornarlo, lo hemos dañado. Y muchas personas han presentado y están presentando un evangelio completamente distorsionado, incluso falso. ¿Por qué? Porque sentimos que si lo hablamos como esos 12 hombres lo hicieron, o como Jesús lo hizo, y como otras tantas personas lo han hecho, entonces no. Las personas no lo van a creer. Van a decir, no, es que eso es aburrido. Necesitamos ponerle algo de llamativo. No. ¿Saben que eso también es un error? Está bien que a veces orquestamos algunos espacios. Está bien que nos volvemos intencionales, lo que decimos todo el tiempo. Y nosotros hemos sido bastante enfáticos en eso. Pero cuando pasamos días, semanas, meses, años pensando en cuándo será el momento especial para hablarle a mi vecino, a mi hermano, a mi primo del evangelio, ¿saben qué? Tal vez ese momento nunca va a llegar. ¿Por qué? Porque el momento
es ahora. Todo el tiempo es el buen momento para entregar el Evangelio. Esta semana, ¿saben yo qué me preguntaban? Esta semana yo me hice esta pregunta. ¿En realidad el Evangelio es bueno para mí? ¿En serio el Evangelio es una buena noticia para mí? Porque al menos que yo me deleite en el Evangelio y al menos en que en realidad el Evangelio haya sido una buena noticia para mí, yo estoy dispuesto a compartirlo o a compartirla. Y esa pregunta yo me la hice esta semana. Y dije, ¿en serio por qué? ¿Cuál es el problema que tengo para compartir la buena noticia? ¿Por qué? Porque es una buena noticia. Entonces, si estamos convencidos de que el Evangelio es lo mejor que nos ha ocurrido, ¿por qué tendríamos que adornarlo? ¿O por qué tendríamos que esperar a que ocurra algo súper especial para darlo a compartir o esperar una ocasión especial para ofrecerlo? Pablo dice que el Evangelio es una buena noticia, es una buena nueva. Ahora, quiero que pensemos en esto. Estos hombres, estos apóstoles y muchos otros hombres, y aún gracias a Dios los tenemos en nuestro entorno, ellos no esperaban por una oportunidad especial para dar el Evangelio. A donde quiera que iban, lo hablaban. Cada vez que tenían tal vez la oportunidad de hablar con alguien de otras cosas, tal vez ellos estaban preguntándole a la gente, ¿ustedes saben de Jesús? ¿Ustedes conocen a Jesús? ¿Qué piensan ustedes acerca de Jesús? Ellos sabían que en realidad, como dice Pablo, la buena noticia es buena ¿cuándo? Todo el tiempo. Todo el tiempo es bueno. Más bien, usted y yo deberíamos esperar a la hora de entregar una mala noticia. Eso sí es importante que le prestemos atención, pero nunca una buena noticia. ¿Eso tiene sentido? Sí. ¿Ustedes alguna vez han tenido que dar una mala noticia? María, Noelia, cuando matemáticas estuvo mal, y entonces ustedes llegaron y lavaron la loza, ¿cierto? Tomaron el trapero, mami, ¿cómo está? Te amo, sabías que te quiero mucho, ¿cierto? ¿Ustedes actuaron así de alguna manera? Porque tenían que entregar una mala noticia y entonces uno tiene que preparar el terreno. Uno llegaba finito a la casa. Yo creo que es normal que una mala noticia pues necesita ser incluso adornada. Merece que nos tomemos el tiempo. Es que, ¿cómo le voy a decir así de buenas a primeras? No. Pero una buena noticia, ¿en serio? ¿Por qué yo debería estar tan preocupado de llegar a casa y decirle a mi esposa, amor, imagínate que nos aprobaron el crédito para el apartamento? Yo no estaría preocupado por eso y no estaría pensando, ahora cómo va a ser la reacción, pero ¿cómo le digo que lo que hemos orado y esperado que Dios haga durante los últimos 10 años ya es una realidad? No, eso no tiene sentido. Es una buena noticia. Pero al contrario, yo estaría muy preocupado. ¿Cómo le digo que la iglesia me excomulgó? Eso sería diferente, ¿cierto? ¿Cómo le digo que la asamblea, porque estoy en pecado, porque he hecho las cosas mal? ¡Wow! Eso es diferente, ¿cierto? ¿O cómo le digo que me compré los tenis que quería y que esta semana no hay para el mercado? Eso sería un problema, ¿cierto? Pero una buena noticia, en serio, ¿por qué tendríamos tanto miedo? ¿Por qué tenemos temor de hacerlo? Si es una buena noticia, ¿por qué necesitamos meditar tanto a la hora de compartirla? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Saben? Estos hombres, aunque eran diferentes, aunque llevaron la palabra en proporciones y en una diferente medida,
en formas diferentes, en tiempos medianamente diferentes, compartieron una cosa en común. Ellos entendieron que eran pescadores de hombres y que en el ejercicio de pescar hombres no era encerrarlos en una atarraya, no era que pasara un anzuelo por su garganta, literalmente. Era que ellos escucharan el Evangelio, la buena noticia, y llegaran al reino. Entonces, está bien que incluso algunas personas necesitan tener un poco de tacto para dar algunas malas noticias, ¿sí? Hay personas que no usan filtro. Pero ¿por qué tendríamos que usar filtros para dar una noticia que es buena y que es buena en gran manera? ¿Qué es lo que hace tan difícil que la podamos entregar entonces? Aunque no todos fueron pescadores, todos terminaron por ser pescadores. Todos entendieron el concepto. Quizá para los primeros 4 era más fácil entender eso de salir un día a pescar y llegar con muchos peces a la casa, ¿cierto? Tal vez para ellos entendieron, ok, ¿cómo es ese proceso de que ahora vamos a ser pescadores de hombres? Bueno, me imagino que es reunir muchos hombres a través de un mensaje que luego van, tal vez, ¿por qué no?, a unirse en nuestra tarea. Pero tal vez para ellos fue más fácil entender el concepto. Pero ¿ustedes recuerdan lo que hizo Mateo? Hemos hablado de eso ya muchas veces. Mateo hizo un banquete, invitó a sus amigos en su forma, a sus contactos. ¿Por qué? Porque también entendió que esa era parte de su labor, invitar a otros hombres a Jesús, compartir la buena noticia. Entonces, en concordancia con las palabras del apóstol Pablo a los filipenses, a la iglesia en Filipos, la evangelización del mundo es un reflejo fiel de su obra, de su perfeccionamiento en nosotros. Yo creo que esa es una realidad y debe ser una realidad para cada uno de nosotros. No estamos diciendo que si no llevamos a otros o no llegamos al cielo con algunas almas ganadas, entonces no vamos a poder entrar. Ustedes y yo, y eso es muy curioso, y quiero decir esto con respeto, pero eso es muy común en nuestro entorno. Ustedes y yo hemos visto personas que tocan las puertas, que van con unas revistas, ¿cierto? Y que no tienen miedo en hablar de Dios. Y tal vez ustedes han visto personas muy parecidas, muy bien vestidas, casi todos son monos ojiazules, con unas escarapelas que los identifica y hacen exactamente lo mismo. Ellos no tienen miedo en entregar la buena noticia. Pero ¿quiere que les diga algo de su creencia? Ellos creen que eso es algo que tienen que hacer porque es un paso, es un nivel que tienen que cumplir, que tienen que superar si es que quieren alcanzar la salvación. ¿Saben qué dice la Escritura acerca de eso? No hay niveles de salvación. O tú aceptas a Cristo o te condenas. Esa es una realidad. Y no solamente aceptas a Cristo porque no te quieres condenar, no. Es aceptar a Cristo y aceptar su señorío sobre nuestra vida, su control, su dominio, todos nuestros derechos pasan a Él. Pero ¿qué deberíamos hacer los creyentes? Ser pescadores. Usted y yo somos pescadores. No tenemos escape de esto. Esta es una realidad para cada uno de nosotros. No todos usaron el mismo método, no todos hablaron de la misma cantidad de personas, pero todos terminaron convertidos en unos pescadores de hombres. Eso es lo que hace común a este grupo de 12, porque simplemente defendieron y compartieron la buena noticia del Evangelio todo el tiempo. No estoy diciendo que tenemos que renunciar a nuestros trabajos, no. Pero donde quiera que vamos, usted y yo somos portadores de una buena noticia. Así que, de hecho, no hay cosa mejor que entregar una buena noticia. Uno se pone que se sale del cuero, como decimos, ¿cierto? Cuando tenemos una buena noticia para dar.
De hecho, no hay cosa que intrigue más que cuando alguien nos escribe, tengo una buena chiva. ¿En serio? ¿Hay una buena noticia? Y ya uno quiere saberla ya. Pero cuando se trata del Evangelio, es como si en realidad fuera una mala noticia. Porque tenemos miedo y tenemos ese pensamiento de que en serio necesitamos todo un escenario. Entonces es ahí donde yo me pregunto, ¿en serio creo que es una buena noticia? Pareciera que en la realidad es una mala noticia. Creo que esta es la lección completa al concluir esta serie. Primero, que Dios toma figuras pálidas, quebradas por el pecado, pero las limpia, las refina, les da un valor incomparable porque desea usarlas para pulir otras tantas. Y ahí estamos usted y yo. Pero también no nos tomó en esas condiciones para dejarnos igual. Está bien que admiramos y nos consolamos en el hecho de que Dios al comienzo, cuando nos toma bajo unos estándares de hecho muy bajos. De hecho, Dios cuando nos toma es como si tiene la vara por abajo. Pero cuando nos toma, nos somete a sus estándares de perfección, de carácter, de santidad. Y luego esos estándares sí son altos, no son los nuestros, no son los del mundo, son sus estándares. Él es especialista en restaurar vasijas rotas, pero es parte del proceso. Y por último, cuando Dios llamó a Pedro, a Juan, a Judas y los demás, también estaba pensando en otros. Dios no nos llamó simplemente para perfeccionarnos, sí, para presentarnos santos delante de Dios, sí, pero en la medida en que Él obra en nosotros, Él tiene la intención de afectar a otros a nuestro alrededor. Así que, querramos o no, nos debemos a otros. Sí o sí nos debemos a otros. En la medida en que vivimos para Dios, también vivimos y nos debemos a otros. Entonces, ¿cómo va a ser ese proceso? En el tiempo de Creciendo Juntos vamos a darles un pequeño material que seguramente ustedes van a poder llevar a casa y van a poder meditar en cómo estoy yo en este proceso. Recordemos que parte de nuestro desarrollo espiritual sano involucra a otros, involucra compartir la buena noticia con otros. Eso también es algo que Dios prometió trabajar en nosotros, y entonces un día, y ya no habrá más opción de enseñar un día, pero hoy tal vez es todavía ese día. Hoy es el día en que Dios puede obrar en nosotros, pero también en que nosotros podemos obrar en la vida de otros. Hoy todavía hay oportunidad para hacerlo. Hoy es un día en que Dios continúa su obra en nosotros. Y por ende, es un día en que podemos entregar la buena noticia. Esos 12 hombres a los cuales hemos pasado estos últimos domingos hablando y conociéndoles, aunque estaban en un proceso, nunca dejaron de pescar, ¿sí? Nunca dejaron de pescar, porque aún esa obra un día terminará, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos una buena noticia. ¿Qué nos hace más felices y qué hace más felices al mundo, a las personas, que recibir una buena noticia? Y el Evangelio es una buena nueva, es una buena noticia y está en nuestras manos, así que necesitamos darla a conocer. Tomamos un momento para orar. Señor, gracias porque yo puedo ver en este lugar tu obra. Yo puedo ver, Señor, cómo personas, como mis hermanos, han crecido en tu palabra, han crecido en santidad. He visto ese proceso de perfeccionamiento.
que tú estás haciendo en cada uno de ellos. Pero Señor, ese es un paso importante y eso es algo que tú ya estás haciendo, que has prometido hacer. Pero en medio de ese proceso, Señor, el compartir y el entregar tu obra, la buena noticia, tu evangelio a otras personas es inherente a eso que tú estás haciendo en nuestras vidas. Y yo te ruego, Señor, que nosotros también podamos crecer en eso, que es genial ver cómo damos pasos en nuestra vida, pero el arrastrar a otros en ese proceso también es parte importante. Y yo te ruego que lo podamos hacer. Yo te ruego, Señor, que ahora mismo podemos recordar que tu evangelio transformó nuestras vidas, que esa fue una noticia que un día alguien nos trajo, que seguramente en el momento abrazamos con tanto fervor, que estábamos tan apasionados y que estábamos tan impactados, que queríamos compartirlo con otros, pero que con el paso del tiempo seguramente eso se ha ido menguando. Señor, yo creo que es hora de que nosotros realmente entendemos que es una noticia que nos cambió la vida, y no solamente la vida aquí y ahora, sino la eternidad, y que eso nos anima a compartirla con otros. Si es una buena noticia, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, deberíamos estar tan preocupados a la hora de darla? ¿Acaso necesitamos preguntarnos si lo vemos tal cual, si tu evangelio es un deleite para nosotros? Porque al menos que no sea así, entonces tenemos miedo de hacerlo. Pero, Señor, que eso nos dé el impulso, que podamos salir de aquí preguntándonos eso mismo. ¿En serio el evangelio es un deleite para mi vida? ¿Es un manjar? ¿O simplemente necesito poner otras cosas que son llamativas para que luego de pronto la gente se pueda motivar a recibirlo? Creo que el evangelio no necesita eso, Señor. Y gracias por recordármelo esta semana. Pero, Señor, eso es apenas el primer paso. Yo necesito vivir esa realidad en mi vida. Cada día de mi vida necesito recordar que tu evangelio me satisface, que tu evangelio es el mayor premio que yo haya logrado alcanzar. Después de eso no hay nada más llamativo. Si eso no es llamativo, nada lo va a hacer, Señor. Si se trata de encontrarte y si se trata de que la gente se encuentre contigo. Así que ayúdanos, Señor, a que estas cosas se arraiguen en nuestro corazón y que estén siempre presentes en nuestro pensamiento. Gracias por mis hermanos que han llegado esta mañana. Te ruego, Señor, por los que no lograron llegar. Te ruego que tú estás con ellos. A los que están enfermos, Señor, te ruego que tú los sanas, que los levantas, que ellos están mucho, mucho mejor esta semana que recién empieza, Padre. Así que te ruego que los sanes y te ruego, Señor, que no hay más enfermos, por favor, en estos días, ni nuestros hermanos, ni personas, Señor, que podemos conocer, ni tu creación, Señor, que por favor estos picos de enfermedad que ahora están en el medio, que simplemente no afectan tanto a las personas, Rey. Oramos en tu precioso nombre, amén y amén. Muchas gracias. Como siempre, tenemos un momento para salir a tomarnos nuestro cafecito. Recuerden el ministerio del viernes. Siempre estamos diciendo, bueno, si Dios mueve personas a ser parte de ese ministerio, de ese trabajo con los chicos, sería genial. Ustedes pueden revisar las agendas y pueden buscar un campo para apoyar, sería genial. Los sábados, nuestro tiempo con los chicos. Este sábado que viene oramos y por favor oren por eso, porque Dios nos ayude con el clima. Pero vamos a tener una actividad evangelística para jóvenes, ¿sí? Así que, de hecho, papás, si pueden apoyarnos, genial. Vamos a estar en el Parque del Otoño. El plan, aquí arribita, donde hemos ido algunas veces con la iglesia, vamos a estar ahí el sábado. La idea es estar ahí tipo 2 de la tarde. Tenemos que coordinar el ensayo esta semana.
pero vamos a estar en compañía de un grupo de Estados Unidos que viene. Sí, de hecho ya están aquí en Colombia, están en Santa Marta, pero esta semana vienen para Colombia y ese es el plan el sábado. Vamos a estar recogiendo, vamos a estar limpiando el parque, haciendo esa labor social, pero también vamos a estar entregando invitaciones a chicos que, aprovechando lo llamativo que son los gringos, podamos tenerlos aquí en el local, hacer una actividad todos y poderles presentar el Evangelio, ¿ok? Ese es el plan para el próximo sábado. Entonces, los chicos que de pronto no pueden llegar antes, sí, sí. Sí, esas son la carnada para este sábado. Pero vamos a presentarles el Evangelio. La idea es hacer una actividad evangelística aquí para los jóvenes. Entonces, chicos, estén ahí. Y bueno, sí, tenemos nuestro tiempo de conexión. Este viernes tenemos nuestro tiempo con los hombres, así que viernes 6:30 y el domingo 3 de septiembre tenemos nuestro tiempo para celebrar la Santa Cena. Así que prográmense y todos ahí, ¿ok?